Sí, Bueno, y licenciada. Pueden iniciar. Buenas noches a todos. Voy a dar lectura y a la explicación al artículo 203 del Código Penal, que es detenciones ilegales. La persona que encerrare o detuviere a otro, privándolo de su libertad, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Igual sanción se impondrá a quien proporcionare lugar para la ejecución de este delito. En cuanto a las detenciones ilegales, este se da en cuanto una persona particular detiene y encierra a otra persona sin que exista delito alguno para ser detenida y encerrada. Salvo, según estaba leyendo algunos artículos, salvo en los casos de que exista flagrancia, que es en el momento que la persona comete el delito o tiempo después de haber cometido el delito, es que la persona puede ser detenida. De lo contrario, se está cometiendo este delito, que es el de la detención ilegal. Igual si, por ejemplo, existe otra persona que ayuda a detener a un individuo y lo encierra en algún bien inmueble, el dueño de algún bien inmueble también comete este delito y se le sanciona con la misma, la misma cantidad de años que estipula este artículo. Buenas noches, licenciada. Bueno, otro ejemplo, puede ser, investigando, encontré que dice permitir salir de una habitación a una persona extranjera, privándole de su documentación y bajo la amenaza de que si se escapa será deportado a su país. En este caso, la persona pues no tiene total libertad ambulatoria y por lo tanto seguirá considerándose detención ilegal. Pues pienso que es como que yo le dé entrada a una persona extranjera en mi casa y que ya yo pues le quite sus documentos, ¿verdad? Y que le diga que si se va a escapar, pues no le doy sus documentos, ¿verdad? Pues a eso también se le puede llamar una detención ilegal porque pues igual si la persona huye, pues no va a andar tranquila a donde quiera que vaya porque en cualquier momento lo pueden agarrar y será deportado, ¿verdad? Eso sería todo, licenciada. Bien. ¿Quién sería el que supuestamente va a deportar? ¿Autoridad o particular? Sería la autoridad en todo caso, ¿verdad? Porque pues es como que un guatemalteco vaya a Estados Unidos, ¿verdad? Si lo llegaran a agarrar, pues le pedirían su documentación para ver si está legal allá o es de esos que se van pues por mojados, decir, ¿verdad? Bien. ¿Alguna pregunta? Digda, lo que dijo es para todos los compañeros o solo para ellos. Bueno, creo que para todos, ¿verdad? Entonces, tengo una pregunta, y eso de la detención ilegal, ¿lo cometen las autoridades o también las personas particulares que no son parte de ninguna autoridad? Bien, primero hay que hacer una diferencia en detención ilegal, que está regulada en la Constitución Política de la República, que es la detención que realiza una autoridad cuando una persona no está cometiendo o ha cometido un hecho delictivo. Con
el delito regulado en el artículo 203 del Código Penal. Si ustedes miran, el nombre del delito está en plural. No dice detención ilegal, sino dice detenciones ilegales. Y el sujeto activo aquí es la persona, es cualquier persona. Entonces, el ejemplo lo voy a poner. Por eso le preguntaba a la compañera que si la amenaza de deportación venía de una persona particular o de una autoridad, porque la autoridad no puede ser sujeto activo en el delito de detenciones ilegales. Aquí es cualquier persona, pero estamos hablando de una persona particular. Entonces, que encierre o detenga a otra, privándolo de su libertad. O sea, puede no tener razones por las cuales esa persona va a encerrar a alguien, la va a privar de su libertad. Y siempre vamos a hacer la diferencia para no confundirnos con el delito de plagio o secuestro, que también es una privación de libertad a alguien. Aquí puede ser cualquier persona que en su momento venga y encierre a alguien y no la deje salir. ¿Sí? Licenciada, yo vi este tipo de delitos mucho cuando trabajaban en el Guate. Las personas que estaban en las comunidades allá por San Luis detenían de manera ilegal a los trabajadores en el Guate porque les llegaban a cortar la luz. Y no los dejaban ir hasta que llegaba la policía o hasta que les instalaban la luz otra vez. Sí, es una manera de privar de la libertad a las personas, ¿no? Y puede constituirse el delito de detenciones ilegales, para no confundirla con el plagio secuestro. El plagio secuestro, pues ya sabemos que hay ciertas motivaciones, ciertas condiciones para primero privar de libertad, el cumplimiento de esas condiciones, esos requisitos para darle libertad a la persona. Aquí en eso, además del ejemplo de Ronnie, también se puede dar cuando a veces una persona va a un sanatorio de emergencia y resulta que después no tiene para cancelar la cuenta. Y a veces los médicos o el encargado del sanatorio no le permite a la persona salir antes de pagar. Entonces ahí también se constituyen las detenciones ilegales, porque hay manera de cobrar en su momento una deuda, en el caso de la cuenta del sanatorio, ¿no? Y encerrar o detener a otro privándolo de su libertad. Pero no tenemos que confundirlo con la detención ilegal. ¿Alguien más? Elinda, eso que planteó también podría decirse que es casi similar lo siguiente que voy a plantear. Por ejemplo, si una persona va, qué sé yo, a un centro comercial o en algún otro lugar en donde venden ciertos objetos de porcelana, vidrio, etcétera, y en eso la persona ingresa a la instalación, observa los objetos, pero de pronto, por un descuido, quiebra ciertos objetos, pero resulta que él solo andaba viendo, ¿no? Y si la persona después le dice a la otra persona que quebró esos objetos, ¿no? Y le dice, bueno, usted no puede irse porque primero alguien tiene que venir a pagar o usted tiene que pagar, etcétera. Eso también podría decirse que es una detención ilegal.
por parte del dueño. Hola. Sí, también ahí hay se puede constituir el delito, porque como le digo, hay formas de poder llegar a un acuerdo en cuanto a una deuda, ¿no? En este caso, a cualquiera le puede pasar entrar a un lugar donde se manejan cosas de vidrio, a veces jarrones, póngale, y que de repente, pues un tropezón y tenga uno que cancelar el precio de eso, de esa mercadería y no tenerlo, ¿va? Y que eso permita al dueño, al propietario, detenerlo o encerrarlo hasta que no le pague. Son detenciones ilegales. ¿Alguien más? Ligda, Sí. me surge una duda. Cuando usted comenta de las detenciones ilegales y pone el ejemplo de la clínica, entonces, según el ejemplo que plantearon las compañeras, donde alguien de otra nacionalidad se le quita su pasaporte, ahí las causas serían que porque está ilegalmente en el país, porque ahí no habría una detención ilegal, considero yo, pero no sé, al final no logré comprender esa parte. Sí, es que yo por eso pregunté si era un particular el que había amenazado con la deportación, porque puede ser de que la persona o un particular, por alguna razón, póngale que un extranjero, perdón, ingrese a un hotel y que cuando ya tenga que pagar la cuenta no tenga para pagarla. Entonces no se le permita salir, se le quita el pasaporte con tal de que no abandone, pues primero el hotel, ¿va? Y después el país. Pero no son formas de privar a una persona de su libertad. Entonces, aquí no es porque el extranjero esté ilegalmente, sino que me imagino que el extranjero pues no pagó y que esa sea la razón por la cual se le haya quitado el pasaporte. Algo hizo el extranjero, pero no la autoridad, porque si es la autoridad, entonces no son detenciones ilegales. Algo así le entendí a la compañera que... A ver, compañera. Sí, licenciada. El ejemplo es de un extranjero. ¿Dónde está el extranjero? Bueno, el ejemplo que yo puse, que estaba en mi casa. Ah, Y bueno, puede ser como usted dice, porque, ejemplo, usted dijo que en un hotel, ¿verdad? Dijimos lo que fue en un hotel. Bueno, usted dijo que pudo haber sido porque no pagó algo, ejemplo, el día de renta o algo así, ¿verdad? También pudo haber sido por maldad, ¿verdad? Porque a veces las personas hacen cosas por maldad, no porque a veces uno deba algo o por X y razón, ¿verdad? ya. Entonces ahí está Silvia. O sea, la manera de retener Sí, a Linda. una persona en contra de su voluntad, pues estaría incurriendo en el delito de detenciones ilegales. Gracias, Linda. Bien, entonces continuamos con el artículo 204. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. El artículo 204
habla sobre las circunstancias agravantes y dice, las penas señaladas en los artículos anteriores se aumentará en una tercera parte si ocurriere alguna de las circunstancias siguientes. Si el secuestro, plagio, encierro o detención durare más de 3 días, si en la ejecución del delito mediare amenaza de muerte, trato cruel o infamante para la persona ofendida, si el delito fuere cometido por más de 2 personas, si fuere debilitada o anulada de voluntad de la víctima, de propósito o por cualquier medio, si la víctima o consecuencia del hecho resultare afectada mentalmente, temporalmente o en forma definitiva. Lo que entiendo es que si en los delitos anteriores, como por ejemplo en el secuestro, se diera alguno de estos numerales que está en el artículo 204, entonces será aumentada una tercera parte a la pena. Y dice, si las penas se refieren a los delitos contemplados en los artículos 191, 192, 193, 193 bis, 194, 195, 195 bis, 195 ter, 195 quater, 200 ter y 200 quater. La pena será aumentada en una tercera parte si ocurriere cualquiera de las siguientes circunstancias. Quiere decir lo mismo, solo que estos son los otros artículos anteriores que ya mencioné, y dice, se recurre a violencia, se recurre a matrimonio servil, a sustitución de un niño por otro, suposición de parto o la supresión o alteración del estado civil. La víctima fuere persona con incapacidad volitiva, cognitiva o de resistencia o adulto mayor. El autor fuere pariente de víctima o responsable de su educación, guardada, custodiada, cuidado, tutela, o sea, el cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente de la víctima o de uno de sus padres. El autor actuare con uso de armas, sustancias alcohólicas, narcóticas, estupefacientes, otros instrumentos o sustancias que lesionen gravemente la salud de la persona ofendida. La víctima se encontrara en el estado de embarazo, el autor del delito de trata de personas sea funcionario, empleado público o profesional en el ejercicio de sus funciones. Dice que la pena a imponerse aumentará en 2/3 partes si en los casos comprendidos en el artículo 201 y en el artículo 203 la acción se hubiera ejecutado con simulación de autoridad o si la víctima es persona menor de 18 y mayor de 14 años. En 3/4 partes si es menor de 14 y mayor de 10 años de edad. Y el doble si la víctima es persona menor de 10 años. Es decir, que ese artículo nos habla de las agravantes de los artículos anteriores. Que si los artículos mencionados en estos incisos recurren a alguno de estos, entonces la pena se le va a establecer según lo indicado. Los dejo con mi compañero. Buenas noches, licenciada. Yo daré un ejemplo del artículo 204 de circunstancias agravantes, pero en este caso me voy a basar en el artículo 201, plagio y secuestro. Bueno, si un niño va caminando en la calle y un carro pues se acerca y lo sube al carro y lo secuestra, si a las horas llaman a su familia de que quieren recompensa por él, si este secuestro, encierro, detención durare 1 mes, 3 días, se aplicará lo que dice en el artículo 104 de circunstancias agravantes, que dice, las penas señaladas en los artículos anteriores aumentarán en una tercera parte. Eso quiere decir que se aplicará, la pena se aplicará en una tercera parte en lo que dice en el artículo 201, plagio y secuestro. Eso sería todo. ¿Y cómo tipificaría usted
Yo tipificaría plagio o secuestro con una circunstancia agravante. Con circunstancias agravantes. Ah, está bien. ¿Alguna pregunta, compañeros? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Ahí en ese inciso 1 dice durare mes de 3 días. ¿Es más de 3 días o mes de 3 días? Duraré más de 3 días. Más de 3 días, sí, es que como Creo no que había mejor dicho, se inventa más de 3 días. Se les cruzó al que escribió. Duraré más de 3 días. Elita, tengo una consulta y es en relación al párrafo tercero del artículo 204 y dice, bueno, claro que es circunstancias agravantes, ¿no? Pero dice si las penas se refieren a los delitos contemplados en los artículos 191, etcétera, pero ¿cómo se podría plantear, digamos, o tipificar un caso en base al artículo 195? Porque en el artículo 195 plantea circunstancias especiales de agravación de otros delitos. No sé, ¿cómo sería un caso tomando en cuenta estos artículos? En el caso del 195. Ajá, porque el 195 son circunstancias especiales de agravación con respecto a los artículos que menciona en ese artículo 195. Pero es el Pero, 195 quinquies. ajá, sí, quinquies, exacto. Sí, porque otra vez lo vuelve a mencionar el artículo 204 en Pero circunstancias es que agravantes. ahí menciona el 195 nada más, Ignacio. No, 190. el 195 quinquies. El 195 bis, Sí, ter y sí, cuater. Ajá, el TER, perdón. Sí, 195. No, está el 195 cuater. Ajá, pero tú Pero estás diciendo el 195 quinquies. Y ese no aparece en ese listado de si las penas se refieren a los delitos. Sí, me confundí, perdón. Y es que, ¿cómo sería un caso en base a uno de esos artículos de circunstancias agravantes? Cualquiera de esos. Bien, si se presentara en cuanto a circunstancias especiales de agravación, ahí lo que los está señalando son las edades para poder subir la pena. A diferencia de las circunstancias agravantes reguladas en el 204 del Código Penal, que ahí nos están dando otras características. Entonces, si usted mira, en el caso de las circunstancias agravantes estipuladas en el 204, ahí no le señala edades, ¿verdad? Sino que le señala otro tipo, digamos, otros requisitos, ¿sí? Disculpe, buenas noches, le habla Antonio. Sí. Por motivos de diligencia no me puede conectar ayer, no es en base a la clase, sino que le comento, Bueno. No me puedo conectar a la clase ayer, pero no sé sobre las exposiciones, si usted especificó algunos artículos para exponer. Yo ya les dije que el que no se conecte a clase, sea cual sea las razones, yo voy a dar los delitos para las exposiciones a quienes estén en clase. Saben que no tienen ningún valor en el sentido que yo no les tengo que dar calificación ni punteo, pero sí les sirve para la hora de que ustedes necesiten algunos puntitos para llegar a zona o para ganar la clase. Entonces es importante pues que traten de conectarse a clase para poder estar el día que se les dé alguna actividad. Yo no les voy a decir, bueno, si es obligación, ustedes ya saben, ¿verdad? Mi obligación es dar la clase. Sí, ahí disculpa la molestia. Es dar la clase. Y ustedes
pues eligen sus prioridades, ¿verdad? Ustedes eligen sus prioridades, quieren recibir, porque miren, jóvenes, ahorita ya no hay excusa de que no tengo internet, que no tengo aquí, que no tengo allá. Ya tenemos 2 años de estar así. Entonces, ya es decisión suya. Yo sí, y les vuelvo a repetir, el que no está en clase, yo no tengo por qué darles nada de actividades. Entonces, de hecho, el día de hoy, que mensajito aquí, que mensajito allá, que si yo no voy a participar en un no sé qué, pues cada quien elige donde quiere estar, ¿va? Yo Está bien, estoy Lisa. dando clases y pues, como le digo, para la próxima trate de conectarse y si se reparten pues los delitos ahí, pues tendrá la oportunidad usted de exponer, ¿va? Si no, para la próxima. Lo único que eso le está quitando oportunidades en su momento. Sí, la idea es que Bien. como tuve que salir de viaje por la noche, de ahí regresé en la madrugada. Entonces, por eso mismo, ¿va? Pero muchas gracias, Bueno, Ley. Disculpe. bueno, pues, bye. Gracias. Clic solo con una molestia. Sí, Rudy. Viera que yo voy en ruta, pero las Ajá. veces que he ido en ruta, cuando me salgo de la clase por que no hay señal, yo vuelvo a entrar nuevamente y siempre me ha aceptado usted y quiero que haga lo mismo, porfa. Por si Vaya, pierdo está señal, bien. porfa, le voy a agradecer mucho. Bueno, pues, Gracias, Lick, muy amable. bien, ¿en qué estamos? En cuanto a las circunstancias agravantes. Entonces, digamos que dentro de los delitos que están contemplados, que podemos aplicar las circunstancias agravantes o las circunstancias especiales de agravación, vamos a tener en cuenta en el caso del artículo 195 quinquies, lo que está estipulado aquí. Si ustedes miran, no hay muchos artículos, a diferencia de las circunstancias agravantes que están posteriormente. Entonces, por ejemplo, posesión de material pornográfico de personas menores de edad, si se diera en niños de, ¿qué dice? Si la víctima fuera menor de 18 y mayor de 14, pongámosle 13 años. Entonces ahí ya hay una circunstancia especial, especiales de agravación. ¿Por qué? Porque se está dando que el sujeto pasivo pues es mayor de 14 y menor de 18, entonces tendría que tener 15 años. Si es 13 años, entonces sería en 3/4 partes. Entonces sería posesión de material pornográfico de personas menores de edad con circunstancias especiales de agravación, en ese caso. Si en caso se diera lo que tenemos más adelante en el 204, si el secuestro, bueno, aquí, si en la ejecución del delito media amenaza de muerte, trato cruel o infamante para la persona ofendida. Si vamos a poner el ejemplo del plagio secuestro, para aplicarle una circunstancia agravante, entonces estaríamos hablando del plagio secuestro con circunstancias agravantes, si el caso se da bajo amenazas de muerte. Podría ser con circunstancias especiales de agravación si utilizamos al sujeto pasivo con las edades relacionadas ahí. Pero si son circunstancias agravantes, vamos a tener en cuenta de los delitos contemplados aquí, si por ejemplo las detenciones ilegales, el sometimiento a servidumbre, la trata de personas, la desaparición forzada,
se da o es cometido el delito por más de 2 personas, pues entonces estaríamos aplicando el delito cometido con circunstancias agravantes. Como le digo, las circunstancias especiales de agravación señala y establece las edades para poder señalarlo como circunstancias especiales de agravación. Y las circunstancias agravantes pues son otras, ¿no? Son otras que abarcan no solamente la primera parte del 1 al numerales del 1 al 5, sino también los incisos del A al F. Pero hay que hacer una división. Cuando le venga un caso, usted tiene que verificar si le dicen, bueno, si el plagio secuestro se realizó. Bueno, es que aquí esto es antes del plagio. Estamos hablando a partir del 195 quinquies para atrás. Por ejemplo, si se da la comercialización o difusión de pornografía de personas menores de edad, si esos, por ejemplo, son 2 o 3 niños o adolescentes de las edades de 13 años, entonces estaríamos aplicando comercialización o difusión de pornografía de personas menores de edad con circunstancias especiales de agravación. ¿Por qué? Porque el sujeto pasivo tiene 13 años y entonces ahí había que aplicarle 3/4 partes si la víctima es menor de 14 años. ¿Estamos ahí, Ignacio? ¿Para cuál delito dijo que era ese, Lick? Disculpe. Sí, ahí estamos. El 195 bis. Es que este 195 quinquies se van a aplicar para los delitos señalados ahí, ¿no? Antes, para atrás. Ya. Y las circunstancias agravantes pues van a empezar a partir del 200. Eso le iba a preguntar. 191, 192, pero ya le incluye el 202 ter, 202 quater. O sea, las circunstancias agravantes, entonces, para recapitular, es del 200, entonces en adelante, Lick. Mire, pues, no, perdón, es que las circunstancias agravantes, ahí estamos. Las circunstancias agravantes reguladas en el artículo 204, numeral del 1 al 5, le abarca los delitos anteriores hasta el 201, ¿no? El plagio y secuestro. La segunda parte de ese artículo 204 ya le está regulando los artículos en los cuales usted puede también aplicar las circunstancias agravantes. Que son no las anteriores, ¿no? Sino los incisos. De la A hasta la G. Exactamente, a F. Es que aquí tengo uno que es G también, que dice: el autor del delito de trata de personas sea un funcionario, empleado público o profesional en ejercicio de Es que he repetido 2D. Y usted ya lo modificó. Es que hay A, B, C, D, D, E, F, G. Sí, es F, G. Todavía no estoy no me queda muy claro esa parte, Ligda. Los incisos de la A hasta la G abarcan desde el 202 quinquios. No, 191. Ya. Hasta el 202. Es que aquí no se pierde uno porque aquí ya le está señalando los delitos en los cuales se va a aplicar esa grabación. Parece que los incisos 1, 2, 3, 4 y 5 como que solo aplican para el de plagio, ¿verdad, Lick? Sí lo mira, pero puede ser para detenciones ilegales,
para trata, para sometimiento a servidumbre, discriminación, aunque la discriminación tiene su agravante, ¿no? Aunque no vaya discriminación con agravación de la pena, pero ya tiene su agravante en cuanto a la pena señalada. O sea, Ali, que sería como desde el artículo 201, ¿no? Sí. 201 hasta el 203, ¿va? Entonces ya para aplicar lo que está estipulado como circunstancias agravantes en el artículo 204. Muy bien. Sí, vamos a validar la información. Y es que en el artículo 204, que trata sobre las circunstancias agravantes, en los numerales 1 al 5, van a tratar específicamente con respecto a los artículos del 201, todo lo que sigue hasta el 203. Ahora bien, las literales de la A hasta la G serán los artículos del 191, 195 ter y todo eso lo que menciona el párrafo tercero del artículo 204, ¿verdad? Ya me dice bolas. No, si así es. Es que, como le dijo que no había pierde, ¿verdad? Dice, si los incisos A, como tú dijiste, de la A hasta la G, abarca los artículos del 191 al 202 cuater, que están ahí estipulados. Ajá, el cabal lo que está estipulado en el párrafo tercero del artículo 204 es con respecto a las literales A a la G. Y ahora, ya, están. Es que yo me había confundido por el tema de las otras circunstancias que están arriba. Las circunstancias especiales de agravación. Porque ahí también habla el 193, 94 y 195 y 195 bis y ter. Sí, esa ya la explicó la licta. Pues eso, ahí fue donde yo me confundí porque aquí también menciona, pero dice las penas para los delitos contemplados en los artículos aumentarán si la víctima fuera menor de 18. Ah, pero aquí habla de edades, allá no habla de edades. Sí, esa es la distinción que establecía la licenciada y es con respecto a eso. Las circunstancias especiales de agravación se da cuando está eso de menor de 18 y mayor de 14 años de edad. Y los otros, que son las circunstancias agravantes, no, ahí ya es diferente. Hola, Ligda. Como que se le fue el internet. Ay, perdón, es que tenía apagada esa chingada. ¿A quién le toca la aprehensión ilegal? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Le saluda Renber Galvez desde acá de
Cerrito de Plata. Tiene mucho problema que vecina Render. Sí, pues mire, licenciada, buenas noches a nosotros con el compañero Denis Arango. Nos tocó el artículo 205. Y el artículo 205 nos habla de la aprehensión ilegal. Pues yo realmente tengo una duda, pero voy a darle lectura y voy a tratar de explicar lo que comprendo, ¿verdad? Y mi compañero también va a dar un ejemplo. Nos habla este artículo dice de la siguiente manera: el particular que, fuera de los casos permitidos por la ley, aprendiera a una persona para presentarla a la autoridad, será sancionado con multa de 50 a 200 quetzales. Entonces, yo creo que el caso permitido por la ley a que se refiere el artículo 205 del Código Penal, para que un particular pueda aprender a otra persona, es el caso de flagrancia, ¿verdad? O sea, agarrar al individuo, como decimos, con las manos en la masa, ¿verdad? Entonces, eso sería el único caso permitido que yo sé, ¿verdad? Ahora, para que una persona sea aprendida legalmente, tiene que haber una orden judicial, ¿verdad? Por juez, por sí, por juez competente, ¿verdad? Entonces, tiene que haber una orden para que pueda hacer una aprehensión legal. Entonces, si no hay una orden, aunque sea la autoridad, aunque sea un policía, no pueden aprender al individuo, ¿verdad? Porque no hay alguna prueba, ¿verdad? Ahora, yo no sé si hay otros casos que permita la ley en la que un particular pueda aprender a una persona, licenciada. Pero mi compañero tiene un ejemplo y no sé si con eso se puede ampliar un poquito más, entonces voy a dejar ahí a Denis Arango para que dé un ejemplo. Buenas noches, licenciada. Hablando al respecto sobre el artículo 205 de aprehensión ilegal, que habla que las personas que sean privadas de su libertad. Un ejemplo sería de que Pedro esté saliendo de su casa y sea detenido sin una orden de aprehensión ordenada por un juez y que haya flagrancia, ya sea un delito, o ya bien que la persona vaya caminando hacia su trabajo y vengan los policías y lo aprendan. Ese sería mi ejemplo. Gracias. ¿Alguien tiene dudas o algún comentario? Yo solamente para apoyar lo que dice Rember, que tiene que ser un particular, no precisamente policías, porque no dice ahí el artículo. Lita, yo sí tengo una consulta. Sí, Ignacio. ¿Cuál sería la diferencia entre el delito de aprehensión ilegal y el delito de detenciones ilegales? Si me permite, yo quiero dar mi punto de vista con relación a la pregunta de Ignacio, licenciado, para ver si estoy aprendiendo o no. Adelante. Yo creo que la diferencia es que cuando hay aprehensión, la aprehensión se da cuando hay un orden, como yo le decía, una orden judicial, ¿verdad? Entonces, eso es una aprehensión, se da la aprehensión.
cambio, una detención en el caso de un particular, pues no tiene una orden, no hay nada judicial. No sé si hay algo más ahí, ¿verdad, licenciada? Gracias. Bien, de acuerdo al Código Procesal Penal, faculta a cualquier persona a la detención de una persona siempre y cuando, tal como lo dijo Remberg, esté cometiendo delito flagrante. Inmediatamente a su detención, pues debe de presentarlo a la autoridad competente. O sea, una persona no puede venir a aprender o detener a otra persona horas después, días después, semanas después, mes después, año después de la comisión del hecho delictivo. ¿Por qué? Porque ahí, si se cometió un ilícito, corresponde al Ministerio Público realizar la investigación y posteriormente, si considera que existen medios de prueba que señalen a una persona responsable, solicitar ante un juez la orden de aprehensión. Pero eso ya no le corresponde al particular. Ya con la orden de aprehensión ir al particular, mire, señor, lo vamos a detener, lo vamos a llevar a la policía porque tiene una orden de aprehensión girada por juez. Eso ya le corresponde a la autoridad, a la Policía Nacional Civil. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre el delito de aprehensión ilegal y el delito de detenciones ilegales? En el delito de detenciones ilegales, la persona, el particular, pues no es que le conste o no es que esté viendo o que tenga a la vista a una persona cometiendo un ilícito. Son otras razones por las cuales puede llegar a encerrar o a detener a una persona. En la aprehensión ilegal, pues el particular aprende a una persona para presentarla a la autoridad, no para encerrarla, no para retenerla. Pero esa aprehensión ilegal se da o se llama así porque el particular detiene a la persona sin estar cometiendo un ilícito. Por eso señala aquí el particular que fuera de los casos permitidos por la ley. La ley le permite a cualquier guatemalteco que está siendo testigo de la comisión de un hecho delictivo de detener a la persona en el momento, en flagrancia de la comisión del delito, para posteriormente presentarla ante una autoridad competente. Si resulta que no se pudo detener a esa persona y que ya se inició una investigación, posteriormente se podrá detener a través de una orden de aprehensión. Eso es lo que hace diferente el delito de aprehensión ilegal a las detenciones ilegales, porque las detenciones ilegales lo que busca es el encierro, la detención, la privación de libertad, y en el caso de la aprehensión ilegal, pues es solamente aprender a una persona y presentarla ante la autoridad, suponiendo de que cometió un ilícito, ¿no? Por eso ven ustedes que hasta en la pena es diferente, porque las detenciones ilegales tienen una sanción de prisión y la aprehensión ilegal es una multa. Una de esas detenciones. Licenciado. Sí. Si permita, hagamos ahí en orden. ¿Quién va primero?
Sí. Peter, una detención ilegal sería cuando uno de los policías detiene a una persona sin razón alguna, como normalmente se mira, sin ninguna orden de aprehensión. Vuelvo a repetir, es que no sé, hay mucha interferencia. Perdón. Una detención ilegal sería como cuando uno de los uniformados, sea Policía Nacional Civil, detiene a una persona sin ninguna orden de aprehensión. Eso sería detención ilegal y solo se puede liberar con multa, depende de lo que haya hecho. Bueno, es que hablábamos al principio que hay una diferencia en detención ilegal y detenciones ilegales. La detención ilegal está regulada en la Constitución Política de la República, en donde señala que nadie puede ser detenido salvo que haya cometido un delito o una falta. Cuando se habla de detención ilegal es cuando la autoridad detiene a una persona sin habérsele o se le esté señalando o haber cometido un delito o una falta. ¿Ya? Ahí hay responsabilidad de las personas que detuvieron, en este caso puede ser la Policía Nacional Civil u otro tipo de policía. Pero ahí lo que va a proceder es otro tipo de delito para responsabilizar a los agentes captores. Ahora, cuando hablamos de detenciones ilegales del artículo 203, el sujeto activo va a ser siempre una persona, no una autoridad. Es muy diferente. Ahí se dan muchos casos con los cocodes, más. ¿Cómo así? O sea, que en algunas comunidades o aldeas, alguien que anda o cometió un delito, viene y lo agarra la comunidad, el cocode, y lo presenta a la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Sí, ha cometido ilícito, ¿no? Exactamente. Ligda, una preguntita en relación a lo que decía Rudy. ¿Los cocodes tienen potestad para detener a alguien ilegalmente o forzadamente? No sé cuál es la palabra correcta. No, lo que pasa, mire pues, cualquier persona, por eso les decía, cualquier persona, cualquiera, usted, Rudy, Rember, Vicente, yo, podemos en determinado momento, si estamos siendo testigos o si tenemos a la frente a una persona que está cometiendo un ilícito, podemos proceder a la detención, siempre y cuando no tengamos riesgo o peligro, o no corramos riesgo o peligro, ¿va? Entonces, al momento de la detención, por eso a veces, yo no sé si han oído ustedes, pero la policía muchas veces lo coloca en las prevenciones, en el parte policial, señala, el señor fulano de tal fue consignado por un grupo de personas quienes manifiestan haberlo sorprendido flagrantemente en la comisión de un delito o sustrayendo o agrediendo a X o Y persona, ¿va? Entonces, prácticamente lo que hace la gente es detenerlo, capturarlo y presentarlo a la policía. Viene la policía a través de un informe policial y ya lo consigna al juzgado. Y así como es un grupo de personas, puede ser un grupo de vecinos de cualquier barrio que hayan, lo único
que muchas veces cuando la detención se produce a través de grupos de personas, lo cachimbean antes, ¿no? Y después lo entregan. Y no debe de ser así, porque es en el momento de la detención inmediatamente presentarlo ante la autoridad. Pero esa detención, para que no se convierta en el delito de aprehensión ilegal, tiene que ser en la comisión de un hecho delictivo de manera flagrante. No de aquí a 3 horas que se dio el hecho, de aquí a un día, 2, 3 días, semanas, meses, no. Tiene que ser en el momento que se está cometiendo el delito, de manera flagrante. A menos que se Sí, dé el mira, delito es que consumado. yo he visto, Licenciada, yo le quería hacer una consulta, un caso que se dio hace algunos años. Ajá. Bueno, fíjese que me acuerdo que ahí donde estaba me acuerdo que la estación de policía, una subestación todavía estaba ahí con, ¿cómo se llama? Ahí por donde era la cancha de San Benito, en la ermita. Ahora ya no hay estación ahí, ¿va? Ah, hasta abajo. Ya no, Sí, allá por donde está estaba más la cancha, que arriba. ahora están las camellas. Sí, está más arriba. Ajá, pero antes estaba ahí, Sí, en una todavía casa de ubicada enfrente. ahí enfrente. Pues la situación fue la siguiente. Veníamos con un grupo de cuates en 2 carros de San José. Y nos habíamos tomado las cervezas allá en San José, ¿va? Veníamos en los 2 carros y bueno, el cuate que iba manejando en el carro que yo iba es un cuate que había venido de Guat y todo, y pues la cosa que había como un retén en la entrada de San Benito, ¿sí? Había como yo le digo como un retén porque no entiendo, o sea, se supone que el retén debe estar autorizado, ¿va? Pues yo pensé que el cuate lo había visto y yo miré qué pasó, ¿va? Entonces le dije, vos Neto, ahí había retén, me dijo, no lo miré, me dijo él, ¿va? Y paró, ¿sí? O sea, nos pasamos, digamos, unos 40 metros, o de 30 a 40, entonces paró, ¿va? Paró y paró el otro carro también, que venía, los otros que venían. La cosa que nos bajamos, ¿va? Nos bajamos y cabal el carro de la policía, ¿va? Y ¿por qué no se detuvieron, va? No miramos, no miré, disculpe, le dijo mi amigo, va. Le dijo, no lo miré, pero nos paramos aquí, va. Entonces, vino uno de los policías y señaló a uno de los que iba en el otro carro y le dijo, le dijo así, va, pero fue algo así como que nosotros pensamos que nos tal vez le iban a poner multa o no sé, por el asunto del aliento a cerveza a los cuantos que iban manejando, ¿va? Y nada que ver. Y le digo, ¿qué? Dijo el otro, ¿va? Y lo va agarrando uno de los policías así ¿cómo se llama? Con la cacha de un arma usted. Y le pegó en el estómago. Y bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que él sacó el dedo, o sea, que le había sacado el dedo, ¿va? Por el carro. Ahora la pregunta es, ¿cómo o sea, estaba muy, muy jalado porque esa puerta después estábamos hablando que iba cerrada, ¿va? La cosa que nosotros tratábamos de ver qué había sido y, mire, se volvió una legadera ahí. Al final, ellos ya lo tenían así esposado, ¿va? Entonces lo que dijimos que se lo llevara, pa, y que nosotros íbamos a ir. Y la cosa que se lo llevaron a esa estación que estaba acá frente a la cancha. Pero, a decir verdad, aplicaba más el asunto por manejar ebrio que por algo así, porque estaba muy confuso, así como que si el carro iba, ¿cómo se dieron? O sea, como así como que mucho ojo para ver algo así, pues. Entonces, ahí, ¿qué clase entra en estas? Porque a él lo detuvieron y se lo llevaron a la estación directamente, ¿va? Sí, lo que pasa ahí, mire pues, ahí hay
digamos, una acción que la policía considera de que puede ser delito o puede ser falta, ¿no? Y eso lo va a estipular el juez. Si la persona, digamos, pues no cometió los hechos que se les indican, tiene la oportunidad de negarse. Y se señala un proceso, o sea, se señala un juicio oral y público en donde ahí tendrá la persona sindicada que presentar los medios de prueba para desvanecer los hechos que se les indican. Pero media vez haya una prevención policial, pues como dicen, va, el papel aguanta con todo. Y imagínese usted si dice que uno de los que iba en el carro le sacó el dedo a la policía, además de ir manejando bajo efectos de licor, pues prácticamente hay delito, hay falta, ¿va? Pero son situaciones que no podría señalarse como una... Aquí vamos a hablar de detención ilegal, no del delito de detenciones ilegales y de la aprehensión ilegal, porque recuerden que las detenciones ilegales y el delito de aprehensión ilegal, pues son delitos en donde el sujeto activo es un particular, no es una autoridad. A diferencia de la detención ilegal que se habla, ¿no? ¿Alguien más? Pero, sí. Y en el caso de que le pegaron. ¿Cómo? Y en el caso de que le pegaron, le digo. Ah, bueno, es que en ese caso ya tendría la persona que denunciar, ¿va? El abuso de autoridad y cualquier otro delito que podría aplicársele, pero el problema muchas veces, Lick, es que la gente solo habla, ¿no? Cuando se le dice que se le va a tomar su denuncia, ahí dice, no, porque yo ando en la calle y me pueden detener otra vez, ¿va? Pero depende mucho de la persona afectada de presentarse al Ministerio Público, hacer su denuncia o bien a la ¿cómo se llama esa Inspectoría oficina General. que tiene? Sí, exactamente, a la Inspectoría General, donde usted presenta su denuncia de las agresiones que ha sido objeto y ya pues ya investigan disciplinariamente a la gente o agentes, ¿va? Pero eso va a depender. ¿Por qué? Porque si usted lo hace del conocimiento del juzgado, lo que hace el juzgado es certificarlo conducente para el Ministerio Público y que el Ministerio Público pues realice la investigación. Pero ya va a depender de la persona si denuncia y si sigue el proceso. Y hay mucha gente que se queja, ¿no? Que presenta su denuncia y allá va a inspectoría a investigar y todo, pero lo que pasa que muchas veces las personas señalan, pero a veces no tienen cómo probarlo, ¿no? Porque eso de que, por ejemplo, que andan con 5 amigos, a la hora que usted le menciona, mira, me podés acompañar al juzgado para testificar, ahí ya, yo no me recuerdo de nada, van a decir, va, con tal de no ir. Entonces, hay que amarrar esos testimonios, cualquier medio de prueba que tenga uno para poder demostrar que uno no cometió lo que se les indica. ¿Alguien más? De acuerdo, licenciada, gracias. Bueno. Bien, entonces continúa. Aquí con esto de que no agarra llave, porque se barrió. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Ahora toca el capítulo 2 del allanamiento de morada.
yo conjuntamente con el compañero Eric Galicia expondremos lo que es el artículo 206, allanamiento. El artículo 206 del Código Penal, allanamiento, dice: el particular que, sin autorización o contra la voluntad expresa o tácita del morador, clandestinamente o con engaño, entrar en morada ajena o en sus dependencias o permaneciere en ellas, será sancionado con prisión de 3 meses a 2 años. En el artículo podemos encontrar que en este delito hay 3 elementos, lo que es el particular, el morador y una morada. El particular en este caso sería, por ejemplo, todo aquel que no forma parte de la familia que reside en la casa, ¿no? Y el morador sería aquel que reside en la morada o aquellos, una familia, por ejemplo, que reside en una morada, ¿no? En particular. Y la morada podemos definirla como la sala, las habitaciones, el baño, cocina y todas las demás instalaciones, ¿no? Que tienen una comunicación interior y que conjuntamente conforman un lugar físico o una casa. Entonces, este delito se da cuando, como lo dice aquí, un particular, sin la autorización del morador o moradores, sin la voluntad expresa de este, clandestinamente o con engaño, entrar en morada ajena o en sus dependencias o permanecer en ellas, y será sancionado con prisión de 3 meses a 2 años. Y también podemos destacar que de este delito, el delito de allanamiento de morada, lo que se pueden sancionar son 2 acciones. En primer lugar, el ingreso a una morada ajena sin autorización, y en segundo, la permanencia en esta. A continuación, el compañero Eric Galicia dará un ejemplo acerca de esto. Buenas noches. Para comprender mejor el artículo 206, que es el allanamiento, voy a presentarles el siguiente caso. El señor Juan Carlos se presenta a la vivienda de la familia Pérez Martínez. En esta vivienda únicamente se encontraba uno de sus miembros, su hija Carla Pérez, de 20 años. Al presentarse, el señor Juan Carlos toca la puerta y Carla abre la misma. Este señor ingresa sin mediar palabras y se sienta en el sofá. Carla le pide de manera atenta que se retire de su casa. Este no obedece. Entonces ella le vuelve a pedir que se retire y no obedece. Entonces ella opta por llamar a la policía, y pues los agentes llegan, lo consignan y lo presentan ante un juez, ¿verdad? Pues le dan una sentencia de 4 meses de prisión. Acá pues para comprenderlo de una mejor manera, pues el bien jurídico tutelado es la libertad y la seguridad de la persona. Lo vamos a tipificar como allanamiento, y el fundamento legal va a ser el artículo 206 del Código Penal. También, para agregar, se considera también allanamiento cuando una pareja se divorcia y se les ponen medidas de restricción. Al violarlas, también se está considerando como un allanamiento de morada. También, si quieren agregarle ahí el artículo 23 de la Constitución Política de la República, también nos habla de lo que es el allanamiento de morada, donde el Estado pues protege esa privacidad de cada familia o de cada individuo. Únicamente, licenciada. Gracias. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Creo que no, Dicta. ¿No? ¿Quedó claro? Bien, entonces, ¿a alguien le tocó el artículo 207? Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches, licenciada. A mí y a mi compañero Estuardo nos tocó el artículo 207, agravación específica. Este dice así: si los hechos descritos en el artículo anterior se ejecutaren con simulación de autoridad, con armas, con violencia o por más de 2 personas, la sanción será de 2 a 4 años de prisión. Es decir, que quien o quienes así sin autorización de la persona que habita en la morada, estos ingresan clandestinamente o también con engaño, así de forma violenta y también además con que entran con armas, estos serían sancionados a 2 o a 4 años de prisión. Solamente, gracias. Sí, licenciada, para explicar mejor este caso, este artículo, realicé un ejemplo, un caso, el cual queda así. El día de ayer a las 0900 horas de la mañana, a la casa de Carlos se presentó una persona identificándose como Juan Camaleón, acompañado por otras 2 personas portando chaleco y gafetes del MP, aduciendo que eran agentes fiscales del Ministerio Público, procediendo a mostrarle a Carlos una orden judicial para allanar su casa de habitación, debido a que le están dando seguimiento a un caso sin resolver y que las investigaciones lo llevaron a ese lugar, por lo que por temor, les permite el ingreso a su vivienda. Al momento en que lo ingresan a la casa, Carlos llama a su abogado personal para informarle su situación y inmediatamente realiza la investigación del caso, determinando que no hay ninguna orden girada por el juez competente para allanar dicha morada, por lo que procede a llamar a la PNC, a la Policía Nacional Civil, logrando la captura de las 3 personas implicadas. Yo tipifiqué este caso como allanamiento con agravación específica. Su fundamento legal sería el artículo 206 y 207 del Código Penal y su bien jurídico tutelado, la libertad y la seguridad de la persona. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta y bueno, es en relación a la simulación de autoridad. Eso me parece muy ruidosa, ¿no? Pero no sé a qué se refiere precisamente. Quizás tenga una idea, pero bueno, explíquenos. Bueno, la simulación es hacerse pasar como miembros del personal del MP. Con simulación de autoridad, es decir que son autoridades y no lo son. Pueden utilizar todo el equipo que utiliza en cuanto a vestuario, vamos a decir así, identificación que utiliza el Ministerio Público, pero son personas que no laboran para el Ministerio Público, por eso es una simulación de autoridad. También pueden ser personas por ejemplo, del INE, ¿verdad, licenciada? Sí, o sea, cualquier institución del Estado. ¿Estamos ahí, Ignacio? Sí, ahí estamos. Bueno. ¿El artículo 208 lo di? Sí, nos corresponde a nosotros. Ever, Chen y yo. Pero no sé si está Ever. Bien. Ah, bien, bueno, entonces voy a iniciar. A nosotros nos corresponde el artículo 208 que trata sobre las excepciones. Dictamina lo siguiente. Lo dispuesto en los artículos 206 y 434 no es aplicable al que entra en la morada ajena para evitar un mal grave a sí mismo,
a los moradores o a un tercero. Párrafo segundo. Tampoco tiene aplicación respecto de los cafés, cantinas, tabernas, posadas, casas de hospedaje y demás establecimientos similares, mientras estuvieran abiertos al público. Párrafo tercero. No están comprendidos en esta excepción las habitaciones privadas de los hoteles y demás establecimientos a que se refiere el párrafo anterior, que constituyen morada para quien las habite. O, bueno, las habita. Como punto de partida, el artículo 208, que trata sobre las excepciones, no es un delito. Simplemente, como bien lo dice, es una excepción en relación a los artículos 206 y 434 del Código Penal, que sí son delitos. Para entenderlo mejor, voy a recapitular el artículo 206, que trata sobre el delito de allanamiento. Y de una manera general sería que comete este delito una persona que ingresa sin la autorización a las dependencias o morada de otra persona sin su autorización. Y el delito de violación de sellos, que está regulado en el artículo 434 del Código Penal, hace referencia a que cualquier funcionario o empleado público que personalmente abre, autoriza a otra persona o simplemente que permite que abre un documento que le ha sido confiado. Eso es el delito de violación de sellos. Ahora bien, el párrafo primero de este artículo 208 dice la primera es excepción en relación al artículo 206, que es que cualquier persona que ingrese a una morada ajena para evitar un mal grave para sí mismo, no constituye esto un delito de allanamiento. O una persona que ingrese a las dependencias o la morada de otra persona sin autorización para evitar un mal de los moradores del lugar, tampoco es un delito de allanamiento. O para terceras personas, tampoco es un allanamiento. No. El artículo, bueno, el mismo artículo en el segundo párrafo dicen también otras excepciones, y es en relación a las instalaciones como los cafés, cantinas, tabernas, posadas, casas de hospedaje y otros establecimientos similares, siempre y cuando estos estuvieran abiertos al público, es decir, cuando están en horarios de servicio, ya sea si abren a las 7 para las, no sé, a las 8, por ejemplo, o a las 12 de la noche en caso de las cantinas o más, no sé, y cualquiera que pueda ingresar al lugar sin autorización del dueño no constituye un delito de allanamiento. Pero, digamos, que si alguien ingresa fuera del horario a una instalación, pues esto sí constituye ya un delito de allanamiento. Ahora, el párrafo tercero hace referencia que si una persona ingresa a una habitación privada de un hotel o simplemente ingresa a las instalaciones mencionadas en el párrafo segundo del artículo 208, pero cuando esto constituye morada para quien las habita, ahí sí estaría incurriendo en el delito de allanamiento. Mi compañero Ever plantearía unos casos con respecto a las excepciones del artículo 208 del Código Penal. Buenas noches, licenciada. Yo voy a dar dos ejemplos de este artículo del 208. Por ejemplo, el primer de este capítulo son tres párrafos. El primer párrafo, por ejemplo, va una persona, en este caso lo vamos a llamar Luis, va caminando en la calle y a lo lejos divisa a un grupo de personas que están peleando, ¿no? Entonces él sigue caminando en la calle y esas personas empiezan a desenfundar armas de fuego y empiezan a disparar. Entonces en este caso Luis entra en un estado de pánico y intenta huir y a la par mira una casa que tiene una puerta medio abierta y él entra, ¿no? Entra a la casa para resguardar su integridad. Entonces en este caso él no estaría infringiendo el artículo 206 de allanamiento. Ahora, para el otro párrafo, por ejemplo, otra vez Luis va caminando en la isla de Flores y le da por tomarse un café.
Entonces, él ingresa a este establecimiento. Al ingresar al establecimiento, le está ingresando al establecimiento sin permiso del dueño. Pero como es un establecimiento abierto al público, él puede ingresar y tampoco cometería el delito de allanamiento. Esos son los dos ejemplos, licenciado. Gracias. A ver, ¿alguna pregunta, comentario? Mira, está la pregunta más que todo dirigida a Ignacio. En relación, No me mates, hombre. no, yo sentí confusión cuando se dice que no es allanamiento, pero luego dice que sí puede constituirse un delito cuando esto está fuera de horarios. Entonces comprendo que excepción, yo digo, no tengo tiempo, pero haré una excepción. Entonces es ahí sentí yo esa confusión en esa explicación que diste. No logré captar muy bien el mensaje. Bueno, lo voy a decir. Eso es en relación al artículo 208, párrafo segundo. Lo voy a leer y dice así. Tampoco tiene aplicaciones respecto de los cafés, cantinas, tabernas, posadas, casas de hospedaje y demás establecimientos similares. Mientras, aquí está esto, mientras estuvieran abiertos al público. Uno puede realizar una inferencia a partir de lo escrito aquí, que si yo ingreso a cualquier establecimiento mencionado en el párrafo 2 del artículo 208, dentro de los horarios, porque aquí dice mientras estuvieran abiertos al público, entonces yo no estaría incurriendo en el delito de allanamiento. Pero si yo ingreso a estas dependencias fuera del horario establecido, por ejemplo, no, la cantina, digamos que abren a las 7 y que estén cerrando a la 1. Y si yo ingreso a las 12 o a las 8 de la noche, no hay ningún problema, no estoy incurriendo en el delito de allanamiento. Pero si yo ingreso, digamos, como se cierra a la 1, entonces yo ingreso, por ejemplo, a las 3 de la mañana, abro la puerta, no sé, y me tomo unas cervezas, por ejemplo. Claro que esto se podría tipificar como robo, ¿no? Pero yo como un ejemplo podría decir que ahí hay un delito de allanamiento. No sería robo, sino sería es otro nombre que no se me viene ahorita. Bueno, digamos que alguien ingresa, pues para no poner eso, digamos que ingresa a la dependencia y fuera del horario. Ya, y eso sería ya un delito. Hurto era lo que te iba a decir. Porque no está usando el uso de la fuerza ni lastimando a otra persona. Bueno, pues ahí el párrafo segundo dice mientras estuvieran abiertos al público. Una inferencia lógica es claro, ¿no? Que si yo ingreso fuera del horario, pues ahí ya es un delito de allanamiento. Si nos vamos a un hotel que cierra a la 1 de la mañana y te carga la llave, sí puedes entrar. No habría allanamiento ahí. No, pues ahí es obvio que no, porque el artículo, vamos a ver, el artículo, este mismo párrafo dice que por ejemplo, posadas, casas de hospedaje, mientras sea el dueño, o sea, alguien que está alquilando ahí, no sé, por un tiempo, pues no sé si existe una regla en el hotel, porque creo que hay una regla bueno, no sé cómo está eso. De hecho, sí existen. ¿Verdad? Hay reglas. Bueno, pues entonces ahí ya. En algunos hoteles tienen horario para Ajá. poder ingresar. ¿Ves? Aún así Eso estén ni- hospedados. Bueno, pues dejemos hablar a la Ligda. Las habitaciones de los hoteles que estén ocupadas, ahí sí no se puede ingresar. Ajá, no sé. Un tercero. Ahora, Un tercero. lo que señala Ignacio en cuanto a donde dice tampoco tiene aplicación respecto a los cafés, etcétera, es decir, que a usted ningún propietario, ningún encargado de un restaurante, de una cantina, de una taberna, posada, en horario abierto al público, le puede decir de que usted está
incurriendo en el delito de allanamiento porque no se le dio autorización a usted a ingresar. Si bien es cierto, algunos establecimientos comerciales le pueden poner a usted o decir, bueno, es que fulano, sotano, mengano no los quiero aquí adentro por esto y esto y esto. Pero lo que señala que será delito de allanamiento siempre y cuando a los cafés, las cantinas, las tabernas, posadas, casas de hospedaje y demás establecimientos similares estuvieran cerrados al público. ¿Qué quiere decir? Que si un hotel cierra generalmente a las 10 de la noche, claro que el que está hospedado ahí va a tocar la puerta y le van a ir a abrir, ¿va? Pero cualquier otra persona que no tenga, no esté hospedada en el hotel, en el hospedaje, no puede ingresar sin la autorización respectiva, porque entonces estaría incurriendo en el delito de allanamiento. Sí, eso estaba explicando. Así es. O sea, estas son las excepciones para no cometer delito de allanamiento. Pero si hacemos todo lo contrario a lo que está estipulado en las excepciones, claro que vamos a incurrir en el delito de allanamiento. Hay, por ejemplo, aunque no tengamos nosotros, digamos, en el caso que decía Ronnie, que podía ser que robo, hurto, hay mucha gente que es sorprendida adentro de residencias o adentro de centros comerciales que se supone para qué se quedan adentro, ¿no? ¿Para qué ingresan? Para robar, hurtar, qué sé yo. Pero muchas veces entran solo porque quieren entrar. Y ahí es donde se da la comisión del hecho delictivo. Una persona, por ejemplo, que vaya a la Maxi y que empiece la Maxi a las 9 de la noche, empieza a cerrar y empieza a anunciar que todos vayan para las cajas, ¿no? Y usted se queda ahí escondido. Usted ingresó legalmente al establecimiento comercial, pero permanecerá ilegalmente y ahí es donde se va a constituir el delito de allanamiento. Las circunstancias de por qué se quedó o qué va a hacer ahí adentro, pues eso se verá después, ¿va? Si el allanamiento solo sirvió como un medio para la comisión de un hurto, en este caso un hurto, ¿va? Porque pues ingresó bien, sin manipular, sin uso de violencia, sin perjudicar la chapa de la puerta, etc. Entonces ya no estaríamos tampoco señalando el delito de allanamiento, sino el delito cuya pena tiene más. En este caso podría ser un robo agravado, un hurto agravado. ¿Alguien más? Bueno. Sí, Ignacio, ¿iba a decir algo? No, yo digo que sí, estamos bien. Bueno. Bien, entonces vamos a dejar aquí con la semana, lunes, primero Dios. Pues ya ustedes ya solo reciben clases creo que mañana, porque jueves y viernes, según señalan, va a haber asueto. Entonces, nos vemos el día lunes. Continuamos con quienes están pendientes todavía de la exposición y pues a practicar, ¿verdad? Que pasen feliz noche y nos vemos primero Dios la próxima semana. Feliz noche, linda.